Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estoy admitiendo a los compañeros. Poco a poquito, ya saben que esto toma algunos minutos, ¿no? Porque una vez que empiezo, me es más difícil admitir, así que me tomo unos minutos, no pasa nada. A ver, faltan más compañeros. Ustedes que conocen el grupo, ya estamos aquí 6 personas. ¿Cuántos más faltarán? Empezamos. Yo les he sostenido ya a lo largo de varias clases que la planeación es una parte crucial del proceso de enseñanza-aprendizaje, que parte de un análisis. El maestro tiene que tener un conocimiento muy diverso y vasto y profundo acerca de su grupo. Fíjense, por materia y por niño, y en cada momento de la evolución del proceso. Y esto implica un análisis continuo, un análisis cotidiano. Y claro que tiene que el maestro tener solvencia, ¿no? Puede hacer con mucha voluntad un trabajo, pero no tener la suficiencia profesional. Y eso es un problema muy común. Es tan común que podríamos marcar allí uno de los factores decisivos para el fracaso escolar. Que el maestro tiene la voluntad, pero que las herramientas y las capacidades profesionales y la solvencia intelectual, pues no lo acompaña. Y es un asunto delicado porque si nosotros vamos a abordar un problema complejo como el desarrollo intelectual humano y actuamos de manera muy voluntarista, pues estamos cometiendo quizá más errores de los que pretendemos solucionar. Las capacidades que tiene el maestro implica un trabajo constante, implica una formación continua. El maestro no puede dejar de aprender. Tiene que aprender ahora el uso de las redes y tiene que especializarse en comunicación, en las herramientas de la comunicación. Y tiene que mejorar su conocimiento de la tecnología. Pero no es solamente la tecnología es el medio. Tiene que desarrollar sus estrategias de comunicación. Es un ejemplo extremo de cómo el maestro tiene que estar continuamente trabajando en sí mismo y haciéndose cada vez más un profesionista de la educación. Este carácter profesional se lo da el conocimiento que tiene, la solvencia que tiene para enfrentar problemas de orden académico y enfrentarlos y solucionarlos. Yo insisto mucho en esta parte terapéutica porque implica, es una palabra que a mí me permite enfatizar en la intervención y en la solución de un problema, pero es una terapéutica de corte mental. Ojo, ¿no? Porque les he comentado a lo largo ya de algunas clases que la planeación no es la programación.
Y es una cuestión en la que voy a estar insistiendo continuamente, porque es el carácter casi como una especie de protocolo burocrático que haces en domingo a la última hora del día y la entregas el lunes a primera hora a tu director y a la segunda hora ya te olvidaste de la programación. Ya la planeación no tiene ningún valor en términos de la intervención real y del ejercicio cotidiano que vas a emprender con tus alumnos. Y eso es equivocado. Eso es una simulación. Porque para cubrir un requisito burocrático, ojo, pues les paso un truco. Al final de los libros de las editoriales, ahí viene la planeación. Corten, copien y mándenlo a la dirección de su director. Sigamos simulando. Eso es un desperdicio de una herramienta muy poderosa que te permite crear diagnósticos, estrategias, intervenir, evaluar la estrategia y volver a hacer los ajustes o rediseñar el planteamiento que tú tienes para tu clase. Y ojo, aquí me parece importante destacar 6 puntos, ¿no? Que le dan su peculiaridad al trabajo escolar. Si nosotros nos preguntamos cuál es la naturaleza de la actividad escolar que la hace distinta a otras actividades, pues yo marqué 6 puntos que es importante considerar y comprometerse mucho con ellos, porque de otra manera estaríamos cayendo en la simulación. El simulacro educativo es un fenómeno muy extendido. Es el maestro barco, el maestro que no da clases, que cede toda la actividad al alumno, el maestro que programa pero no planea. Entonces el maestro que va navegando con los problemas de su salón de clase, pero no lo soluciona. Y entonces recurre a una serie de versiones, pseudoteoría de la mente, ¿sí? Que termina por culpar al niño, porque, bueno, es su genética, así es él, son problemas que trae de casa, y entonces se va limpiando, se va exculpando, ¿sí? Y entonces no asume ninguna responsabilidad para solucionar los problemas que cotidianamente van entorpeciendo la consecución de las metas de la escuela. A todo eso yo le opongo el concepto de terapéutico, ¿no? Cuando tienes que sanar un músculo, cuando tienes que desarrollar una competencia, cuando tú tienes que conseguir las metas en el desarrollo. Y ojo, porque estamos hablando de un desarrollo muy particular. Bien, yo les menciono, ahorita les voy a decir cuál es ese carácter especial, el punto crucial que distingue completamente a la actividad escolar de cualquier otra, ¿no? La bestia se ve bien con el Bien, pero proceso. empiezo por el punto 1, que es parte de la naturaleza de la actividad escolar, y esto es que es una actividad consciente. El maestro está plenamente consciente de lo que está haciendo, del trabajo que está desarrollando, de los contenidos que está poniendo en la palestra para desarrollar determinados aspectos de la mente del niño. Es muy consciente de la labor gradual, de la labor que va a ir cubriendo poco a poco para alcanzar objetivos. No sé qué tanto se cubre esto en la realidad, pero es muy importante postularlo. Ahora que ustedes son alumnos que se están preparando, deben de entender que esta parte de la actividad como una actividad consciente para describir
El trabajo que hacemos en el aula quiere decir que tú estás revisando enfoques psicopedagógicos, que estás revisando bibliografía que te acerca a herramientas didácticas, que estás trabajando en el conocimiento de la tecnología, de la comunicación que te permite diversificar, enriquecer tu clase. Entonces es una actividad muy consciente y ojo, porque el segundo punto es que es una actividad deliberada. Aquí tú escoges no es porque tengas a la mano una herramienta. No. Vas desarrollando tus propias estrategias, tus propios instrumentos, tus propias herramientas, tu batería de actividades, porque vas a cubrir de manera consciente y deliberada determinados aspectos del proceso. Vas a descartar otros aspectos porque no tienen la efectividad, no te están dando los frutos, entorpece la actividad y entonces el análisis suspicaz es permanente. El tercer punto es que es una actividad orientada a metas. Y fíjense cómo se va concatenando cada uno de estos elementos. Es una actividad consciente, profesional, es deliberada y está orientada a metas específicas. Estas metas están perfectamente aclaradas en el currículum, en el contenido, en los calendarios. Pero eso no implica que tú no tengas metas particulares, personales, según has descubierto el potencial de ciertos niños o del grupo. Es una meta muy alta cuando nosotros nos proponemos, por ejemplo, que todos los niños lean fluido, que todos los niños escriban correctamente. Ya a nivel ortográfico, ¿sí? Ya a nivel del cuidado estético de la palabra. Tiene consecuencias psicológicas muy importantes. Que el niño analice su propia escritura, que el niño analice la palabra. Por eso es importante la ortografía y por eso es importante la caligrafía. No importa. Fue la bandera de los años 80, 90 por destruir la educación tradicional. No importa. La ortografía no importa. El conocimiento estructural del lenguaje tampoco importa. Y la caligrafía tampoco. Y entonces los niños no saben escribir correctamente. Su letra es un auténtico jeroglífico que hay que interpretar. Y el análisis que hacen de la propia palabra, porque no conocen elementos estructurales de su lengua, es cero. Y ahora viene la prueba enlace a decirnos que los niños que mejor desempeño tienen en el análisis y en la solución de problemas son los niños que mejor leen. Y los niños que mejor leen y comprenden son los niños que tienen una alfabetización plena porque han desarrollado su conciencia lingüística, conociendo y analizando su propia lengua, porque es la herramienta clave para que se suscite una revolución y para que los procesos psicológicos superiores se susciten, se presenten. Ojo con esto. Entonces, una meta que parece no ser ambiciosa, en realidad reviste una enorme relevancia. Y en el currículum puede no venir, pero es un propósito que tiene el maestro. Hay que tener esas metas. Esas metas de conocer el libro, hacer buenos lectores, que los niños escriban una pequeña reflexión sobre la clase, parecen ejercicios que no tienen un impacto poderoso, pero claro que lo tienen. Y si no vienen como parte de los objetivos del currículum,
deben de ser parte de los objetivos propios de la ambición de un maestro que se precia, que siente orgullo por su trabajo y que va más allá de lo que le indican los contenidos del calendario. Eso es lo que te hace tener propiedad y te hace tener dignidad y que te alienta a buscar más. Qué miserable debe ser el trabajo de un maestro que va y cumple las horas, llena los horarios de contenido y que no está motivado, no le interesa el desarrollo intelectual de sus alumnos. Es muy penoso. Cada segundo que corre el reloj debe ser un sufrimiento, un martirio para ese tipo de maestro. Bueno, porque no es maestro. El tercer punto es una actividad orientada a metas, ¿sí? Y el cuarto punto es que es una actividad dosificada y estratégica. Todos los puntos se van incluyendo uno dentro del otro. Esta cuestión estratégica de la actividad escolar quiere decir que tú el análisis lo traduces en trabajo. El análisis, el diagnóstico cotidiano lo traduces en una estrategia, lo traduces en una táctica cotidiana que te permite intervenir y solucionar gradualmente los problemas cognitivos que vas detectando en tu salón. Y ojo, la mente en el proceso de formación se define bajo estos términos. No vamos a encontrar un salón donde todos tengan una competencia del 100%. Es absurdo, eso no es humano. La diversidad intrínseca de nuestra especie descarta cualquier posibilidad de que esto suceda. Hay características de sujeto, perfiles estrictamente individuales con los que nosotros tenemos que trabajar cotidianamente para irlos desarrollando. Y entonces este elemento problemático de la propia diversidad humana nos plantea la necesidad de trazar nuestro trabajo dosificada y estratégicamente. Ojo con esto. Y esto no es algo que te tenga que llevar a un trabajo extenuante de un franciscano, como un trabajo de nunca acabar. No, en la medida que tú vas tomando experiencia, conoces las teorías psicopedagógicas, conoces las herramientas que tienes a la mano, el tipo de actividades que tú puedes ir desplegando según las circunstancias, ese trabajo lo vas haciendo, pasas de aprendiz a un maestro artesano y poco a poco vas siendo dueño de la situación y vas teniendo la competencia para solucionar o abordar de manera competente este asunto. Vamos a decirlo así, ¿no? Ojo, entonces esto se trata de una disposición, de una inclinación, de una ética profesional. Le dices, es que el niño es así. No, a ver. Pon en pausa tus pseudoteorías, ¿no? ¿De acuerdo? De que te conforman y que te dejan, te quitan la responsabilidad. Aquí la inclinación de todo profesor, de todo maestro es que podemos encontrar la estrategia, que podemos encontrar la solución y que esta solución implica un trabajo sistemático, bien orientado, bien calculado. Para los problemas del desarrollo del número, de la conciencia del número, del pensamiento lógico matemático de los alumnos. Eso no quiere decir que no cueste esfuerzo, claro que cuesta esfuerzo. Pero hay que tener esa disposición que les señalo. El quinto punto es que es una actividad ritualizada y dramatizada. Ojo con esto, ¿no? Porque también les he comentado cómo el maestro no está allí en el aula, cómo el maestro es un medio y cómo el maestro tiene que hablar con su cuerpo
tener un contacto más emocional con sus alumnos y alentarlos, no solamente como una parte intelectual, muy racional, muy objetiva y ecuánime, no, muy humana, muy cálida, acercando a los alumnos al conocimiento, dramatizando, caminando, dominando el espacio y alentando a los alumnos a integrarse en este trabajo de pensar juntos, que primero cuesta y que después animándote y trabajando, ¿sí? Lo pueden alcanzar nuevos niveles. Se trata mucho de actuar, se trata mucho de dramatizar, de crear tu piel de maestro. Vayan creando su personaje de la maestra. Piensen en la maestra que les inspiraría, piensen en la maestra que les alentaría a aprender. Piensen en ese personaje cálido, bondadoso, bueno, que pone retos, que anima a sus alumnos, que cree en ellos y empiecen a hacer. Ojo, porque para hacer hay que parecer. ¿De acuerdo? Hemos caído y hemos tropezado una y otra vez con la tontería de que la apariencia no importa, aunque el ser humano vive imbuido en apariencias. No juzgues por la apariencia, dices, pero si no tienes más remedio, ni modo de que conozcas a los 7.500 millones de seres humanos que pueblan el planeta. Pues si una disposición, una inclinación de la mente es el juicio, el análisis, tomar 2 o 3 datos y entonces hacer una síntesis de lo que surge a tu alrededor. Todo tu alrededor está dominado por la apariencia. Pero qué torpeza decir que la apariencia no importa. Claro que importa. Entonces hay que avanzar sobre ese elemento dramatúrgico, ¿sí? De crear un personaje, de representarlo, y ojo, porque todo artista, todo actor te lo puede decir y terminar siéndolo. Encarnar ese personaje es una parte muy importante. Entender perfectamente bien que tú eres un medio y que estás en el firme propósito de enseñar, de detonar cambios importantes en la formación de la mente del niño, es una parte crucial. O sea, el maestro que va completo allí y no dramatiza, debe sufrir mucho su trabajo también. No alcanza este nivel que les voy a adelantar, que se parece mucho a la teoría de juegos. O sea, cómo adoptas tú un papel, cómo lo dramatizas y cómo puedes ir cambiándolo según los resultados y el efecto que tienes. Hay que experimentar estos cambios que se dan en el orden de lo simbólico y en el orden de lo sensitivo. Es una transformación real y tiene un efecto psicológico sobre los alumnos que ven la dramatización, que ven la representación y que se animan a representar ellos mismos el papel de buenos alumnos, más comprometidos. Son cuestiones que tiene que crear el maestro, ¿de acuerdo? Ojo, porque el aula de clase pues es un cajón vacío, hecho de ladrillos. Lo que lo hace realmente un aula es el compromiso que existe entre la mente del alumno y la mente del maestro en el proceso. Y son cuestiones humanas que vamos creando, que son producto de una negociación. ¿Qué más teatral que esto? No entremos arrastrando los pies a las aulas. Creemos nuestros rituales de inicio de clases, de evaluación, de análisis, de todos los actores y los compromisos. Los compromisos. Ojo, porque todo lo que está a nuestro alrededor en realidad es un compromiso, es un contrato. Es un contrato
que sale bien si lo respetas y que sale mal si lo deslegitimas. Entonces hay que animar a los niños a adoptar ese contrato, a respetarlo y a nutrirlo. Son cuestiones que la sociología, la antropología ha trabajado por mucho tiempo. Yo les estoy diciendo, lo estoy volcando sobre la realidad del aula de clase, pero es un asunto consabido, ¿no? Lo estudiaron mucho los antropólogos al estudiar el elemento ritual y los elementos religiosos, el componente simbólico de la religión, de la religiosidad. Entonces nosotros tenemos que volcar todos estos elementos al aula, comprometer, crear el contrato, crear el personaje. Hay muchos elementos allí que pongo sobre la mesa que están sueltos y que ustedes tienen que estudiar porque están preocupados en su formación. A mí sí me preocupa. No quiero ser un maestro mediocre. Yo voy a estudiar, voy a ponerme a investigar lo que señala el maestro. Ojo con eso, ¿no? Y el último elemento es que el aula, el trabajo de clase, tiene por fin el desarrollo cognitivo. No distraer, no divertir, no está de más. Pero lo importante es el desarrollo mental. ¿Y qué significa el desarrollo mental? Es una buena pregunta. No hay que darlo por sentado. Es importante tener una definición sobre el conocimiento. No lo tenemos. Quizá ahí hay otro factor muy importante que marca cómo condena el fracaso escolar de la escuela mexicana. Podríamos hacer un estudio y preguntarle a los maestros que tenemos al alcance, ¿cómo definiría usted el conocimiento? Hace mucho tiempo que mi hermano, el doctor Francisco Morales, me dijo, la escuela mexicana actúa de manera ciega. El maestro no tiene un concepto del conocimiento. Ah, caray, ¿por qué es importante tener un concepto del conocimiento? Pues entonces, ¿qué consigue? ¿Qué desarrolla? ¿Qué es el desarrollo mental humano? El desarrollo mental humano, dice, por sus obras se conocerán, ¿no? Fíjense, el desarrollo mental humano se describe mucho por la internalización de las herramientas, que en un primer momento son actividades conjuntas y que después se convierten en procesos psicológicos para pensar. Porque el pensamiento no ocurre de manera informe. Se informa, quiero decir. Se va articulando, se va estructurando con base en las categorías y los momentos claves de la actividad que se ha desarrollado junto con otros en la escuela o en los contextos más amplios y desarticulados de la vida cotidiana. Esas actividades que primero fueron en díadas, en grupos, con otro, después se vuelven procesos mentales. Y el conocimiento es esa internalización de las formas de articular los conceptos que describen la realidad, tu entorno, el mundo del conocimiento visto de manera formal, y que se convierten en el modo de actuar mental, la manera de representarte la realidad, de describirla. Es una representación del mundo hecha conciencia. ¿Cómo hacemos en la escuela ese traslado? ¿Cómo hacemos en la escuela este proceso? Con actividades muy sistemáticas, con actividades muy conscientes, con actividades estratégicas que tratan de subsanar los handicaps
biológicos o cognitivos de los alumnos y entrando en un proceso continuo de evaluación. Es la sistematicidad de la escuela, es su naturaleza. Y entonces lo que va haciendo la escuela es crear ese traslado sistemático de actividades y de contenidos que se van internalizando y que van siendo la forma misma de la mente humana. Es un proceso continuo, dialéctico. Por eso el conocimiento no es propiedad del individuo, el conocimiento es propiedad colectiva. Y por eso es tan difícil la labor de la escuela cuando el niño aprende con toda dificultad un proceso, una actividad, un conocimiento y va a la sociedad y lo que se encuentra es un desierto de interacción. Porque nadie le pregunta, nadie le alienta, nadie le dice, nadie debate con él acerca de lo que ha aprendido. Es la escuela y solo la escuela. La escuela está abandonada. Tiene pequeños logros el lunes, ¿sí? Que los pierde el viernes. Tiene pequeños logros, pequeños avances de 8 a 1 de la tarde o a 12 de la tarde y los pierde en cuanto el papá llega y lo recoge en su auto y lo lleva a ver la televisión y le compra comida chatarra y no habla con él. Por eso los niños que usualmente tienen más éxito en la escuela son los hijos de médicos, ingenieros, abogados, historiadores, profesionistas, maestros que interactúan, platican con él, lo alientan, le leen, porque están en sintonía con las metas de la escuela, con la dinámica de la escuela. El niño pregunta y el papá responde inteligentemente y entonces el niño pregunta inteligentemente y el papá lo anima a leer, a investigar, a pensar. Y entonces el niño encuentra una coherencia entre la actividad de la escuela y la actividad de su casa. Pero ¿cuántos niños viven esa interacción coherente con el desarrollo cultural de la mente humana? Poquitos. Pocos. Por eso yo soy enemigo de escindir, de hacer un análisis de la escuela como si fuera una célula al viento en la abstracción. No, la escuela está inscrita en una sociedad. Si es un maestro sin un concepto del conocimiento, pues está como dando palos de ciego. Entonces el maestro tiene que estar consciente de cuáles son sus metas en términos de su contenido y tiene que estar consciente de las metas en términos de los procesos que busca. Y para eso necesita una teoría, para que guíe su práctica con toda coherencia. Y después necesita la complicidad de los padres. Necesita una reunión continua con los padres, porque el resultado es el resultado de un trabajo social. Ojo, ¿no? Esta integración entre los padres y la escuela es un proceso que se está dando porque es tendencia universal, ¿eh? Tener escuelas con muros de cristal donde los padres gestionen, donde los padres entren en compromisos, y también la tendencia es a entender que la sociedad misma no puede atentar contra la escuela. La sociedad tiene que organizarse de tal modo que la escuela tenga logros y la sociedad sea coherente con esos logros. La tendencia es a desarrollar políticas para el desarrollo cultural de los pueblos. Ya después les voy a pasar otro video y otra clase que viene y se comunica con esta cuestión. Y ya la verán ustedes, no voy a insistir en este punto, ¿no? En este momento, para no repetirme, pero les paso el video y lo ven. Ojo, ¿no? Ojo, para que tú puedas desarrollar eso en la escuela, tú necesitas ser un maestro competente en todas estas dimensiones que les acabo de señalar. Debes de ser muy consciente
Debes de entender que hay un trabajo deliberado, que hay metas en términos de contenidos y de procesos, que tu labor es estratégica, que hay un elemento dramático y que el objetivo último es el desarrollo intelectual humano. Se nos acaba el tiempo, voy a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Les mando otra vez la invitación, ahí está el link. Volvemos a entrar en el link y pasamos a otro momento de la clase donde les voy a mostrar dos planeaciones y un trabajo en el que se hace un diagnóstico de un aula para que vean cómo confluyen estas dos herramientas y cómo podemos tener resultados. De acuerdo, ahorita nos vemos. Me dan unos 2 minutos y ya entro yo. Bien, como les decía, quiero compartirle dos documentos. Uno de ellos es un diagnóstico. A ver, ¿cuál les voy a compartir primero? Bien, aquí lo tengo ya asignado. ¿Pueden ver? Es un mundo mágico en la biblioteca. No importa el grado, ¿no? Importan los elementos que nosotros vamos a ver allí y analizar. Yo creo que puede llevarse esto a todos los niveles. Al menos el aspecto que voy a destacar es extrapolable a cualquiera de los niveles. Y que ustedes con un poquito de imaginación hagan el traslado al nivel que es de su competencia, ¿no? Dice aquí, fíjense, quiero decirles algo antes. Deben de entender que cada centro escolar en reunión va disponiendo qué tipo de planeación va a hacer. O sea, qué elementos va a destacar, cómo va a describir, qué herramientas va a ir confeccionando para hacer la planeación. Esa es una cuestión básica, ¿no? La medida que ustedes se internen al mundo ya del magisterio y estén frente al aula, se van a dar cuenta que es una herramienta para armar, que tiene que estar a la altura de sus necesidades. El centro les dispone de un formato, ¿sí? Y por supuesto, ustedes pueden hacer las adecuaciones necesarias. Va a haber espacios que nunca llenen ahí, van a decir, madre mía, esto nunca lo he usado, no le veo utilidad, ¿sí? Pero la cuestión está en que hay elementos que son irreemplazables, que ahorita voy a tratar de destacar. Espero que pongan mucha atención para que vean cuáles son esos elementos. Dice el título, Un mundo mágico en la biblioteca. Esto te lo ofrece cada materia, ¿no? Según tú vas viendo el tema y entonces vas a darte cuenta que el tema tiene un título que puedes usar o que puedes cambiar estratégicamente para orientar bien tu trabajo. Son formalidades, pero no está de más que ustedes pongan el nivel, el grado, la asignatura, ¿de acuerdo? Sobre todo si tienen varias asignaturas por un criterio elemental de organización. El docente, claro que aquí nosotros tenemos el resultado de un diplomado, de un trabajo académico, y entonces la maestra tiene que enfatizar el nombre de la persona que entrega la actividad. Pero no está de más cubrir elementos básicos de esta formalidad, ¿no? Número de sesiones. Admito algunos compañeros. Número de sesiones, o sea, el momento en el que te encuentras en un proceso. Inicia el 23, termina el 27. Ojo porque hay actividades que abarcan varios días y hay que especificarlos para la dosificación y la estrategia. Tenemos aprendizajes esperados y, ojo, tenemos producto por lograr. Y aquí hay una cuestión básica. No confundir estas dos cuestiones.
no confundirlas. ¿Por qué razón? Bueno, porque el maestro que no planea, el maestro que programa, y ya ustedes a estas alturas saben perfectamente bien a qué me refiero con esto, el maestro que programa, que simula, que pone allí los conceptos, los temas que va a abarcar y punto, no la estrategia, no el modo como se encuentra la mente del alumno y el conocimiento en una actividad estratégicamente trazada, confunde el aprendizaje esperado con el producto. No hay que confundirlo. Una cosa es poner que reconozcan la importancia de tomar acuerdos para el buen funcionamiento de la biblioteca a escribir un reglamento en la biblioteca. Uno es un proceso de reflexión. Uno es llegar a la comprensión de un asunto. Uno es debatir, acordar y despejar toda duda en torno a una cuestión. Y otro es el producto que sale. Lo que nosotros vamos a crear para confirmar que ese proceso se ha cubierto. Entonces nosotros tenemos aprendizaje esperado, que a veces cuesta esclarecerlo. Ya lo verán, porque no somos conscientes de los procesos que estamos alentando en la actividad escolar. Y otra cosa es el producto, ¿sí? Que es lo que usualmente nos facilita una evaluación. Y perdemos de vista el proceso. Es que es difícil sortear esta cuestión del proceso y el contenido. El proceso y el conocimiento. Son cuestiones que yo pienso que implican el aspecto más complejo cuando tú discutes la educación. La transversalidad, ustedes ya saben perfectamente bien que hay apartados en los que se comunican una materia y otra. Cuando nosotros estamos hablando del desarrollo de la escritura, el desarrollo de la expresión, el desarrollo de lo que se llama literacidad, pues nosotros abarcamos varias materias. Y eso es la transversalidad, lo comprenden ustedes. Dice, actividades de aprendizaje y organización de los alumnos, producto central, recursos esenciales, sesión tentativa, y aquí se abren estas columnas. Inicio, fíjense, sensibilización, motivación frente al trabajo a realizar, considerando el producto, centrado en el problema del contexto de la secuencia. Motivar, sensibilizar, verbos, que trabajar. No hay que perder de vista cómo se crea la planeación. Verbos, objetivos, procesos. Y dice la maestra, interrogar a los estudiantes. ¿Quién ha leído el cuento del patito feo? ¿De qué se trata el cuento? Socializar las respuestas de las interrogantes y al culminar, indicar que se presentará el audiocuento de este. Me parece una parte interesante, sencilla, pero muy interesante, acerca de cómo hacer una planeación. Si se dan cuenta, aquí hay una pregunta, ¿sí? Pero que no es simple y llanamente una pregunta retórica. No, es una pregunta que está orientada no hacia la maestra o hacia nosotros, que somos unos lectores que hemos llegado aquí por casualidad. Es una pregunta orientada hacia el alumno. Y entonces lo que tenemos aquí es una pregunta que abre una dramatización y que te permite ubicarte en el grupo, que te permite representártelo en la mente. Cuando tú ves a la maestra preguntándole a los alumnos, puedes estar allí en tu imaginación e imaginar cómo interactúa. El que tenga una buena imaginación se daría cuenta de cómo los niños se quitan la palabra, empiezan a contar historias. Es importante este componente dramático, narrativo, porque te permite situarte en el aula. Cuando hagan sus planeaciones, usen esos elementos
describan el espacio, hablen con palabras que remiten a emociones, interactúen con sus alumnos, sobre todo creen una historia, narrativizando qué sucede primero, qué sucede después, cómo allanar este camino para que se comprenda la actividad. Es muy importante narrativizar. ¿Por qué? Porque te permite ver problemas que suceden en el aula y que tú no tienes localizados hasta el momento que describes y que narrativizas una actividad. Haces existir anticipadamente o en el mundo de la imaginación el contexto, el escenario, y entonces analizas, ves, comprendes. La narrativización es una herramienta fundamental para la comprensión. Ojalá que se esté entendiendo esta parte, ¿de acuerdo? Porque es la tendencia hacia la cual van decantándose las planeaciones en el contexto de la nueva escuela mexicana. Es lo que se le llama una planeación densa. Y esto está acompañado poco a poco, no sé si termina imponiéndose, pero la tendencia es a que el maestro tenga su diario, que describa cotidianamente lo que sucede en el aula y cómo lo va a narrar de otra manera que rompiendo un poco su perspectiva y abordando la perspectiva de sus propios alumnos. Estamos hablando casi de crear cuentos. Pues sí. Pues sí. Dice proyectar el audiocuento del Patito Feo, donde los alumnos escucharán la narración del cuento buscando obtener mayor comprensión de este. Son situaciones ideales, ¿sí? Busquemos esas situaciones ideales. Entregar una hoja de máquina en la que escribirán el título y lo que comprendieron del audiocuento, así como un pequeño dibujo que ilustre el momento más impactante para ellos. Si se dan cuenta, ese elemento dramático, ese elemento narrativo, subyace, está presente en cada punto que nos va tocando la maestra. Ojo, ¿no? Porque si seguimos nosotros adelante con el desarrollo, podemos ver si ese componente prevalece y dice gestión del conocimiento, búsqueda, organización, análisis y comprensión de los conceptos esenciales para lograr el producto central. Otra vez verbos, buscar, organizar, analizar, comprender. Ojo con eso, ¿no? Interrogar a los estudiantes. ¿Qué reglas hay en el reglamento que trajeron de tarea y no contemplaron en su primer borrador realizado la clase anterior? Persiste este elemento porque la pregunta está orientada hacia los alumnos y le permite a la maestra representarse anticipadamente lo que pudiera suceder. Yo me adelanto para decirles que una crítica constructiva, porque evidentemente me ha gustado la planeación y este componente en específico, es que la maestra tiene que tener en cuenta los obstáculos. Tiene que tener en cuenta los alumnos que van a tener dificultades en la tarea. Y tiene que tener planeaciones subyacentes, plan B, para estar abordando ese tipo de situaciones. Vamos a ver cómo cierra. Mejora el producto a partir de un instrumento de evaluación hasta lograr el nivel básico o satisfactorio en todos los indicadores esenciales. Se va a poner un modelo, los alumnos lo analizan y contrastan su producto, hacen los cambios y las mejoras necesarias de tal manera que consigan un estándar. Esto significa no que todos terminen con un 10,
significa que los niños sean autocríticos, se autoevalúen y corrijan. Estrategias buenas. Imagínense los tipos de procesos psicológicos que van incidiendo en esta actividad. La expresión, el intercambio de ideas, se toma un ejemplo, se analiza, se hace un modelo, se corrige, se perfecciona. Son procesos que la actividad va escalonadamente, dosificada y estratégicamente desarrollando para alcanzarlos, afianzarlos, presentarlos, abordarlos por primera vez. Esto hay que describirlo. Esto hay que mover el lápiz y escribirlo en nuestra planeación. Para localizar cuáles son las excepciones y cuáles son los obstáculos que tenemos en la consecución de estas metas. ¿De acuerdo? Por último dice socialización. Socialización del producto central con los pares. La escuela, la familia y o la comunidad. Colocar el reglamento de la biblioteca en un lugar visible del salón, invitando a los lectores a respetar las reglas para tener un mejor ambiente de aprendizaje cada que se visite esta área. Les presento inmediatamente el segundo documento. Para que puedan visualizar las diferencias. La maestra es Ana Cecilia García Quirós. Hace un trabajo muy limpio, un trabajo bien organizado. Vamos a conocerlo. El título es Yo me cuido. El nivel es primaria, segundo grado. La asignatura es conocimiento del medio. El periodo académico es el primer trimestre. Aquí están las fechas. Criterio mínimo de orden. El aprendizaje esperado, que no hay que confundirlo con el producto, dice, conoce la importancia de prevenir situaciones que ponen en riesgo su cuerpo. Y ojo, porque muchas veces en los libros de las editoriales vienen estos aprendizajes esperados anejos a cada actividad. Pero es necesario que nosotros tratemos de comprometernos con el aprendizaje esperado y que pongamos nuestro propio aprendizaje esperado y con un poco de ambición tengamos otros propios que no han sido contemplados, que no han sido considerados en el currículum. Y no hay que confundirlo con el producto. El producto es la exposición con imágenes sobre la prevención de situaciones de riesgo. La transversalidad, lenguaje y comunicación. Veamos. El inicio, sensibilización, motivación frente al trabajo a realizar, considerando el producto centrado en el problema del contexto de la secuencia, que obviamente es un apartado que se puso énfasis en el diplomado y que las maestras copiaron. Las maestras depositaron allí como parte de los elementos que iban a calificar en el diplomado, en la entrega de su trabajo. Dice, observar un video sobre el cuidado personal. Los alumnos en específico que se les complica realizar su aseo personal. Realizar una serie de preguntas sobre lo que se observó en el video y sobre situaciones en donde se tenga alguna experiencia personal sobre el cuidado de sí mismo. Realizar en el pizarrón un listado en donde se marquen acciones, consecuencias y beneficios, de acuerdo a los comentarios realizados anteriormente. Analizar las respuestas plasmadas. La maestra tiene mucho orden, la maestra tiene un manejo, la maestra tiene claridad, pero falta este componente narrativo que hace que la lectura te lleve a situarte en el entorno de la actividad, en el escenario. ¿De acuerdo? Dice, acuerdo del producto por lograr, la colaboración y las normas del trabajo, presentación y comprensión del instrumento para evaluar el producto central. En plenaria,
preguntar a los alumnos sobre las cosas que hacen para cuidarme. Presentar información sobre el cuidado de sí mismo en base a enunciados sencillos y después ilustrarlos. Se le muestra una rúbrica como su instrumento de evaluación. Se analiza entre todos los alumnos la rúbrica. La maestra tiene un control y una claridad sobre cada momento de la actividad y la describe con una pulcritud que es envidiable. Cada momento de la actividad, cada momento, la forma como va pasando escalonadamente la actividad de un punto a otro. ¿No va a haber complicaciones? Por supuesto que sí. Es parte de la naturaleza humana. Y entonces hay que guardar un apartado importante para que nosotros busquemos allí un poco, metamos un poco la realidad de nuestra planeación y entonces tracemos una estrategia para esos momentos. Ojo con esto, porque la educación se describe como problema educativo, como problema formativo, como problema intelectual. Y entonces van a suscitarse un montón de dificultades y nosotros tenemos que meter ese componente real a nuestra planeación. Hay que dejar de programar y hay que comenzar a planear. No estoy haciendo una crítica, todo lo contrario, ¿no? A la maestra tiene esa calidad y tiene esos componentes que son más que plausibles. La cuestión está en que nos falta ese otro componente. Si ustedes están abocados al nivel preparatoria, le doy mi bendición, ¿sí? Les deseo mucha suerte porque efectivamente es un grado, un nivel en el que tienen un tsunami de problemas y sería absurdo que no los consideraran como parte de la planeación. Deja de ser útil una planeación que no comprenda, que no abarque ese componente, esa dimensión. Bien, desarrollo. Diagnóstico de saberes previos mediante un caso sencillo y real u otra estrategia. Hacer una lluvia de ideas sobre las acciones que ellos hacen en realizar día con día para cuidar su cuerpo. Hacer vinas de alumnos en donde realicen la exposición en borrador en su cuaderno de acuerdo a la idea que quieren representar o al mensaje que quieren informar. Se ve como cierto desfase entre la formalidad de la maestra y las capacidades de los alumnos. Perfecto. Haría las adecuaciones in situ. Yo apuesto que sí, una persona tan cuidada en su trabajo, tan formal, seguramente hace las adecuaciones in situ, ¿no? 4. Gestión del conocimiento. Verbos, búsqueda, organización, análisis y comprensión de los conceptos esenciales para lograr el producto central. Proyectar un video en donde se muestren las consecuencias de no tener un buen cuidado sobre uno mismo. Reflexionar sobre lo visto anteriormente. Entregar una lámina de situaciones que ayuden a cuidar su cuerpo para que recorte y clasifique entre lo que es correcto y lo que no, para el cuidado de sí mismo. Fíjense la riqueza y el despliegue, casi puedo decir el derroche en el buen sentido, de estrategias. Ustedes deberían de salir de esta clase y correr a conseguir manuales de didáctica para tener estrategias, para tener herramientas que te sirven como parte de actividades escolares. Me imagino que conocen muchas. Hay infinidad de estrategias. Como se dan cuenta, la maestra tiene una riqueza, tiene lo que se le llama panoplia de recursos didácticos rico, ¿eh? Bien, vamos al cierre. Dice, mejora el producto a partir de un instrumento de evaluación hasta lograr el nivel básico satisfactorio en todos los indicadores esenciales. Terminar la exposición, verificar que contenga los indicadores expuestos en la rúbrica, resolver la rúbrica por medio de algo significativo para el alumno. Socialización del producto central con los pares, la escuela, la familia y la comunidad. Como les digo, en los primeros años, sobre todo, la tendencia es incluir a los padres de manera muy viva, de manera cotidiana,
pero esto va a suceder en todos los niveles. En todos los niveles. Ya no se vale la idea de que ya no son niños, de que ellos se cuidan por sí mismos, de que ellos se hacen responsables. No, 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 no. No, no, no. El ser humano necesita cuidado en cada momento de su vida. Y ayudar a una persona en cada momento de su vida, quiere decir ayudarlo, estar colaborando con él, cooperando, alentándolo, cada persona, en cada edad. Y entonces la educación, ojo, porque un sinónimo de educación es ayuda, ¿no? Entonces necesitamos hacer de los padres cómplices, colaboradores muy activos y personas que alientan el trabajo escolar en cada nivel. En preparatoria, yo diría que más que nunca, ¿eh? Más que nunca. Es una barranca, la preparatoria es una barranca donde se pierde la inmensa mayoría de los estudiantes. Entonces hay un perfil psicológico muy particular, secundaria, preparatoria, que hace que es un vertedero, que es una fábrica de reprobados. Entonces el trabajo que está describiendo aquí la maestra debe alentarnos a llevar este asunto, este nivel de intervención con padres, maestros y autoridades a un nivel mayor con los alumnos. Si van y se encuentran con una escuela que no hace este tipo de trabajo, alienten a sus colegas a hacerlo. Monitorear el resultado, el comportamiento, el ánimo, comunicarlo con los padres y hacer causa común para sacar adelante a los jóvenes. Eso es una ayuda institucional de enorme impacto en la mente de los alumnos. Ojo con eso, ¿no? Les paso el último documento que va muy abocado a lo que les estoy diciendo. Ahorita se los comparto. Va muy abocado a lo que les acabo de comentar, la ayuda institucional. ¿Cómo monitoreas el trabajo de tu alumno? ¿Cómo monitoreas una dimensión emocional, psicológica? ¿Cómo tú vas comunicándolo con los papás y cómo hacen causa común? Alumnos, maestros, autoridades y padres de familia para animarlo, ayudarlo, bien encauzarlo, ¿sí? Porque eso es la educación. Yo le voy a pasar este documento, ustedes se ubican en la página 43 y voilà, ejemplo del diagnóstico del grupo. Les he dicho que la planeación tiene que partir de un trabajo previo de diagnóstico. La planeación tiene que continuamente cimentarse sobre los durmientes del diagnóstico cotidiano, porque los alumnos no son como son de una vez y para siempre. Tienen caídas, retrocesos, avanzan, fracasan, se desaniman, los tienes que volver a alentar. Es un trabajo en una espiral, ¿sí? Ascendente, que tiene regresiones y que nosotros tenemos que estar monitoreando continuamente. La mente no se desarrolla de una vez y para siempre. No, necesita un trabajo sistemático, cuidado, para que esos logros no se vengan abajo. ¿Cómo se vienen abajo? ¿O cómo se cimentan? Cuando el ambiente es el adecuado o cuando el ambiente es adverso. Bien, el ejemplo de diagnóstico, entro de una en él, dice, diagnóstico del contexto escolar, familiar y sociocultural. Información sociodemográfica. Nombre de la escuela, Viva México. Información de control, secundaria, secundaria técnica, pública, turno matutino, formalidades. Grupos que se ha observado, número de alumnos del grupo, 42, género de los alumnos en el grupo, 52% hombres, resto mujeres, rango de edad del grupo, 11 a 13 años, formalidades, ¿no? O sea, elementos de información muy gruesos. Y dice, contexto escolar.
La escuela posee las condiciones básicas para el servicio educativo como electricidad, agua, aulas, sanitarios, 2 patios, oficinas para el director, el personal administrativo y los docentes. Se posee aula de sistemas, una descripción física del escenario. Con base en la información que se posee en la ruta de mejora escolar, los factores que promueven el aprendizaje son: se tiene acceso a Internet, la mayoría de los alumnos, 75%, viven cerca de la escuela, a máximo 30 minutos, lo cual facilita la movilidad y disminuye la inasistencia a clases por ese factor. Cada alumno tiene acceso al libro de texto desde el inicio del ciclo escolar. El 95% de los alumnos posee celular, puede hacer consultas a Internet y los maestros tienen compromiso con el proceso de formación. Es el análisis general y vamos saltando, ¿no? Vamos saltando. Yo les voy a mandar este documento y ya lo leen ustedes de manera más específica, con los pormenores. A mí me interesa ir saltando para que vean cómo va cambiando el mismo contexto según la información, cómo va mutando según la información que se va agregando en el diagnóstico. Contexto familiar. Se aplicó una encuesta a las familias y se determinó que en el grupo 1A de secundaria prima la familia nuclear en el 68% de los hogares. En un 32% de los casos, la familia es ampliada o compuesta. La mujer es el jefe del hogar en el 34% de los casos. Los factores, todo un asunto que tratar. Los factores que promueven el aprendizaje son: el 92% de las madres asiste a las reuniones de la escuela. Son las madres de las que te puedes valer para ser muy ambicioso en tu trabajo. Hace 2 años este porcentaje era solo el 80%. La madre apoya a los hijos en el estudio en un 60%. Gran diferencia marca la madre en la formación de un alumno. Se hizo una entrevista a un grupo, dice, contexto sociocultural. Se hizo una entrevista a un grupo de 5 padres que son líderes sociales y se determinó que la comunidad valora a la escuela y es de un nivel socioeconómico bajo. Ojo, ¿no? Los aspectos que favorecen el aprendizaje son: se tiene un parque, una iglesia y una cancha de fútbol cerca de la escuela. Hay un ambiente más o menos propicio. Dice, y se valora la escuela en la comunidad y se apoya cuando tiene necesidades significativas por parte de los líderes sociales. Una parte muy importante de las metas que puede alcanzar la escuela están determinadas, tiene un nivel de incidencia, cómo se valora la escuela y qué estatus se les da al conocimiento y qué estatus se le da al maestro. Dice, con base en la misma entrevista aplicada al grupo de 5 padres, los aspectos que afectan el aprendizaje son: el 71% de las familias tiene bajos ingresos, ya que solo tienen entre 1 y 2 salarios mínimos legales. 2. Se tiene un 18% de familias que ganan menos de un salario mínimo legal. Y 3. Se tienen altos niveles de violencia en la comunidad, como robos, secuestros y homicidios a partir de grupos armados y bandas. Empieza a ver otro contexto. Dice, a partir de la encuesta aplicada a las familias, los elementos que no favorecen el aprendizaje son: 1. El padre no está atento a la educación de los hijos en el hogar en el 65% de los casos. Y 2. Hay problemas familiares en el 26% de las familias, como violencia, conflictos, etc. La violencia intrafamiliar es todo un asunto en México. Los elementos que no favorecen el aprendizaje a partir del diagnóstico de la ruta de mejora escolar son: 1. No se tiene un salón de usos múltiples. 2. El tamaño del grupo de primero A es grande, 42 alumnos, y el aula es mediana. 3. Se tienen solamente 4 computadores en funcionamiento, los cuales se encuentran en la oficina de los docentes. 4. Las prácticas pedagógicas tienden a ser con base en contenidos,
no se abordan problemas del contexto y se aplica poco la evaluación formativa. Ojo, ¿no? No se atienden los procesos, se atienden los contenidos. No se planea, se programa. Y 5, la biblioteca escolar es muy limitada y no posee materiales complementarios para abordar problemas de relevancia social como la violencia, la sexualidad, la inclusión. Si nosotros leemos la primera columna, parece que hay elementos muy positivos y propicios. Si leemos la segunda columna, empezamos a ver un contraste que nos pone ante serios problemas para alcanzar las metas escolares. Y entonces tenemos en una, efectivamente, aspectos que facilitan y en otros aspectos que dificultan. Yo quiero que lean las dos y que se den cuenta cómo este diagnóstico va situándonos ante una geografía plagada de particularidades y de problemas y que necesariamente van a incidir en los resultados del trabajo escolar. Nosotros necesitamos este diagnóstico. Necesitamos este diagnóstico general, previo, que nos presente el panorama en que los niños viven. Pero el diagnóstico también implica una característica psicológica, un perfil mental con sus potenciales y sus handicaps de cada alumno, que por supuesto jugará un papel crucial en los logros que obtengamos. Por eso les insisto, la planeación no es la programación. La planeación es una herramienta que, basada en el diagnóstico del contexto sociocultural, el escenario físico y el perfil psicológico de nuestros alumnos, debe ser insumo primordial para trazar estratégicamente las actividades. Voy a terminar con lo siguiente. Nosotros tenemos que entender que la planeación es una intervención anticipada. Y esta debe ponerse en función de la geografía diversa de mentes de tus alumnos. Y ojo, no, porque esta diversidad, esta orografía compleja, al considerar el panorama intelectual de tus alumnos, es producto de los contextos en los que se desarrollan los niños. No puede ser de otra manera. Hay un componente biológico, sí. Incide, sí. Y hay un componente sociocultural en la mente de cada niño. Nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y ojo, porque entonces vale la pena preguntarnos, como lo hemos hecho ya, y tenemos que insistir, ¿cuándo se realiza una planeación? O sea, ¿cuándo la estamos haciendo verdaderamente y cuándo la estamos concretando estratégicamente? Bueno, cuando el contenido y la mente del niño van en su encuentro en el seno de una actividad planeada de modo estratégico. Es así como la planeación se eleva del nivel de la programación y asciende al nivel estratégico como una herramienta intelectual que nos permite alcanzar logros, poquitos logros, porque que se van sumando poco a poco a lo largo de las sesiones y de los años. ¿De acuerdo? Le voy a mandar estos materiales, voy a editar el video, leen los materiales, ven el video, hacen un resumen, hacen una reflexión y nos vemos la siguiente semana. Ojalá que haya despertado algunos aspectos básicos, claves que les puedan servir para ir preparando su ensayo en torno a esta cuestión difícil que es la planeación escolar. Les mando un abrazo, cuídense mucho, no vayan al béisbol, es tiempo de guardar y de cuidarse a ustedes y a los suyos, ¿no? Un abrazo y cuídense mucho. Bye, bye.